La meditación como propuesta para el conocimiento en forma directa. La posibilidad de crear un espacio que nos lleva de la reacción automática que nos hace sufrir a la respuesta consciente que nos permite descubrir. La fuente es la tradición contemplativa. El método es la meditación que ella nos propone. El contexto contiene las principales ideas de la psicología y la ciencia de la salud. ¿Cómo están? Les habla Ezequiel. Espero que estén bien. El tema de hoy, la aceptación. Empezamos, si tomamos los temas que venimos viendo hasta ahora, con el sufrimiento visto desde la tradición contemplativa, visto también desde el conocimiento contemporáneo, y también después vimos una gran serie de temas vinculadas con el pensamiento automático. El sufrimiento, base de todo lo que conforma nuestra existencia, y aquello que nos mueve, sí nos mueve y sí podemos entender hacia una necesidad de transformación. Pensamientos automáticos, bueno, casi empezamos, digamos, con uno de los temas en donde aparecen las dificultades para conocerlas desde el comienzo. Junto con esto, venimos diciendo la orientación hacia la sensación, la orientación hacia el entrenamiento y la rutina y la intención pura de ir hacia lo que aparece allá, lo que aparece acá y ahora, y no todo lo demás, y de empezar a dilucidar lo que es real por medio de las sensaciones y por la observación objetiva, material de los pensamientos. Pero sin duda el énfasis a nivel de los temas que tratamos al comienzo fue sobre los pensamientos automáticos, sobre todo aquello que tenemos un sentimiento intuitivo que nos lo queremos sacar de encima, ese mundo que, si en gran parte no existiera, por lo menos así lo sentimos, las cosas estarían mucho mejor. Y estudiamos esto, vimos qué hacer, qué no hacer, y también que algo de nosotros tiene que vivir con los pensamientos automáticos, que los mecanismos por los cuales se generan pueden ser transformados y no queremos renunciar a estos, y que la manera de convivir con estos es también tratarlos de alguna manera, verlos en su substrato material, saber observarlos, saber detectarlos, y también nos esforzamos en conocer las temáticas de estos pensamientos automáticos. Vimos también que en los pensamientos automáticos hay una constante, especialmente cuando hablamos de cuáles son las temáticas, y también en lo que podemos hacer y en lo que no podemos hacer. Y la constante es el proponer momentos alternativos, realidades alternativas, facilitar un disfraz para el yo, para mi personalidad. Y acá es donde se puede decir entra la aceptación. La aceptación, una actitud fundamental en todo lo que es meditación y que está vinculada con
la posibilidad de igualar lo que pasa, ¿no? La posibilidad de no juzgar, la posibilidad de identificar cuál es nuestra mente clasificadora que está funcionando todo el tiempo, La idea también de termostato emocional, la idea de ecuanimidad y la complejidad de la actitud en la meditación. Esto lo vamos a profundizar más adelante. La complejidad que quiere decir que nos dice que tenemos que estar por un lado muy alertas de todo lo que pasa, esa actividad intensiva de que hablamos siempre de que la meditación es, y a su vez mantener una cierta calma, una cierta cuestión de renuncia a hacer sobresaltar o corregir y todo esto. Y esto es un poco, está dentro de las dificultades de la meditación, aunque no es lo que uno piensa, no es fácil llegar a esa conclusión. No es tan obvio, ¿sí? Hasta que uno no lo hace, hasta que uno no lo siente, tal vez porque lo escuchó y lo siente, está esta dificultad en particular. Y en este sentido, enfatizar y entender la aceptación puede realmente ser un portal para empezar a transitar ese camino. Dijo Zenji Dogen, el maestro Dogen, que conviene practicar la meditación con intención pura y firme determinación. La idea de tener una intención pura y también una firme determinación, que es un tema que lo venimos manejando, es un instrumento que, si recuerdan, estar en lo que hay también. La idea de tener esta intención es no intentar modificar o juzgar o proponer valores o realidades alternativas, y en definitiva un poco más difícil, si se quiere, no clasificar ni siquiera, abstenerse de categorizar lo que aparece ante nosotros. Para Dogen, la verdad no es algo que tenemos que llegar a obtener, es algo que está, es algo que ya está, es algo que ya está acá y no lo podemos ver. Y el trabajo de la meditación es todo el tiempo volver y volver y volver y volver a lo que está acá para poder ver eso, pero desde el vamos está acá. La dificultad está justamente en esa pantalla que ponemos a través de la clasificación, la categorización, la valorización, en otras palabras el juicio en algunos casos, la intención de que las cosas sean distintas. Y como dice Dogen, en tanto sigamos con esta dualidad de lo que está acá, que justamente no lo puedo ver, lo que interpreto, lo que clasifico, lo que siento, no vamos a poder entrar en este estado meditativo
en esta naturaleza meditativa que es una capacidad que la tenemos todos, que la podemos desarrollar. El constante desbalance existente entre lo que vemos y tenemos la posibilidad de observar y toda la capacidad de plantearse otro tipo de verdad, aún así si queremos transformarla, nos impide, es el obstáculo para ver esa realidad. Y en parte, en el lenguaje de este maestro, es la idea de que queremos conseguir algo, justamente el hecho de que no lo conseguimos, el hecho de que queremos conseguir algo en otro lugar de lo que está acá. Por eso esta tarea de escuchar en el sentido de ser receptivo, no solamente del sentido de escuchar, incluyendo esta tarea de escuchar lo que está ahí en nuestros pensamientos, de aceptarlos, nos va a ayudar a reducir ese tipo de dualidad. Y ahí es donde entra la idea de la aceptación. Vamos a hacer un capítulo meditativo. El tipo de exploración meditativa que haremos hoy es uno que hicimos un par de veces en los primeros episodios, en la cual en esta exploración vamos a ir pasando por distintas partes del cuerpo y pensamientos por unos muy pocos minutos de manera guiada, y yo sugiero que hagan esto de manera independiente, atendiendo a lo que pasa en ese lugar. Y como agregado y como, si se quiere, desafío por el cual vamos a seguir practicando, en honor al tema de hoy, si se quiere también, traten de dilucidar, de discernir en qué medida realmente estamos observando lo que pasa o estamos imponiendo un concepto sobre lo que pasa. El gran problema es cuando imponemos conceptos, imponemos ideas sobre aquello que estamos observando y no estamos con apertura, con curiosidad, con espíritu de indagación, en otras palabras, como dice el maestro Dogen, intención pura, viendo lo que está pasando, observando lo que está pasando. Por eso hacemos la diferencia entre obtener concentración y el autoconocimiento de forma directa, entre analizarse y hacer un desarrollo verbal de cómo somos y el autoconocimiento en forma directa. Pensar sobre las sensaciones o realmente ver la vigencia que hay en las sensaciones, en esa sensación que estoy teniendo, conocimiento en forma directa. Así que bueno, sin más aclaraciones y poniendo en práctica la intención pura, la fuerte determinación de atender a lo que hay
allá. No más que eso, pero no menos que eso tampoco. Traten de atender a unas cuantas respiraciones, cómo están esas respiraciones, qué características tienen, sintiendo, no verbalmente, pero solo sintiendo. Hasta este punto, preguntarse en general qué se siente en algún lado del cuerpo, en algún pensamiento. ¿Cómo se siente el cuerpo interiormente en este momento? De nuevo, sentir algo concreto de la respiración. Algo concreto en algún lugar en donde la respiración influya en nuestra sensación. Bien, sentir interiormente el latido del corazón. Aceptación. Lo que hay allá. Sentir la cabeza, el espacio craneal. Sentir que se siente detrás de los ojos. Aceptación. Sentir que se siente en las vísceras digestivas. ¿Cuál es el tono muscular en general? Puede ser que en una parte en particular, en un par de músculos en particular, escanear un poco los músculos. Postura, sentir desde adentro la sensación de la postura de uno. Y tratar sin pasarlo a nivel verbal, cómo me hace sentir esta postura. Tal vez en términos de comodidad, incomodidad, pero no verbalmente, o inquietud, movimiento, balance, equilibrio, etc. Es para darles una idea, no tiene que ser verbalmente. Y de a poco regresando a todo el cuerpo,
al movimiento, a los sonidos exteriores. El sentido de la vista hacia afuera. E intentando, como siempre, mantener la capacidad de contemplación y la posibilidad de aceptación. Conceptualizar menos, conseguir menos, está acá. Esto es aceptación. Y terminando este ejercicio, les sugiero que si pueden anotar o si pueden hacer parte de él, con estas transiciones, con estos pasajes, tratando de hacerlo sin la guía externa. Gracias. Durante nuestra incursión en el tema de los pensamientos automáticos, hablamos de la cuestión de que si bien estamos meditando en estas prácticas en un foco determinado y redirigimos la atención, antes los aceptamos pensamientos automáticos, así como aceptamos muchas cosas y aceptamos lo que pasa allá. Aceptamos, no juzgamos, no cambiamos y nos dirigimos a la realidad en su materialidad. Pero para dirigirse a su materialidad también hay que entender que tenemos que sacar, tenemos que desarmar todo lo que armamos de esa realidad como concepto, evaluación, y junto con eso, y es un poco más difícil de relacionar, lo que armamos de nosotros mismos, de cada uno de nosotros como concepto, como idea. Esta es la tarea de aceptar para desarrollar esa indagación, esa curiosidad, esa suerte de apertura que me dice que cada cosa que aparece es una cosa que está allá. Uno tiene que ir a esa realidad sin preconceptos y tiene que aceptar. Entonces, si estamos entendiendo esto, aceptar no es una suerte de rendición pasiva a la realidad, sino que es una actitud activa de indagación para ver lo que hay y lo que haya. Experimentarlo, vivenciarlo en su manera material. Entonces uno sale de ese obstáculo que el preconocimiento le pone. Es sumamente fácil decirlo, hacerlo no es tan fácil. Lo decimos para aprenderlo, lo decimos para guiar,
para marcar el camino. Entendiendo por ahora que esta aceptación es una actitud activa, es una actitud que uno promueve, es esta intención pura que vimos antes del interludio meditativo. Uno va con intención pura, uno no agrega, uno no pone conceptos, uno trata de todo el tiempo discernir. Con esta aceptación, uno reconoce la presencia de lo que hay, reconoce la presencia de los pensamientos, reconoce la presencia de las emociones o de las sensaciones de esas emociones, sin lidiar, sin luchar contra ellos. Ahí se dan cuenta donde está esta idea de actividad, porque sin lidiar, uno dice es rendirse, es pasividad, pero justamente el no lidiar, uno de alguna manera tiene que lidiar con el no lidiar, uno tiene que asumir una actitud activa de esa intención pura que va a manejar. Uno no se opone a lo que hay, es este tipo de rendición, que no es una pasividad, no es una omisión. Esto es el no lidiar, este tipo de rendición que no es omisión, es un prerequisito para el cambio y la transformación de la experiencia de uno. La aceptación es necesaria para la transformación. Sin duda, todos nosotros, no hay hogar en donde no hay sufrimiento. Todos nosotros estuvimos o estamos en este momento transcurriendo por situaciones de dificultad, de estrés, de crisis, algunas con cierto grado de alta duración, tal vez cronicidad. La aceptación es necesaria para el cambio. La aceptación es necesaria para la transformación. La aceptación. Y en la práctica, aceptación se traduce en esforzarse, en que nuestro esfuerzo sea en la conciencia, en la percatación de lo que pasa en el momento presente. En contraposición a pensamientos automáticos o ciertos pensamientos automáticos que nos llevan a los contrafactuales y a los saltos temporales. A lo que pasa en el tiempo, en el tiempo presente, en lugar de tratar de sacarse de encima las experiencias no deseadas, en lugar de sacarse de encima las experiencias no deseadas. Y si volvemos al maestro Dogen, con quien empezamos el episodio de hoy prácticamente, si hay algo que queremos sí sacarnos de encima son los conceptos de las experiencias, como lo dice en el mismo texto. Todo esto, percatación de lo que pasa en el momento presente, en lugar de sacarse de encima las experiencias que no deseamos. Todas las experiencias, aceptación. También aquellas que deseamos, aceptación sin evaluación. Está ahí, es lo que está ahí. Es lo que está ahí. Y a propósito de la firme determinación en la vida cotidiana, en las actividades cotidianas y en la meditación, fíjense hasta dónde
Lo que pasa en la firme determinación es una actitud activa. Queremos sofocar el ardor que tenemos en una parte del cuerpo, nos quedamos. Queremos sofocar el calor que podemos tener, de todos modos nos quedamos en la misma posición. Tenemos un poco de adormecimiento en un músculo, nos quedamos en la misma posición y seguimos. Y algo quiere salir de allá o moverse, hay una cuestión de esfuerzo, hay una cuestión de actividad en esto, en este tipo de aceptación que la firme determinación nos hace activar. Fíjense esto, la aceptación nos lleva a la hora, en lugar de los pensamientos automáticos y los pensamientos que surgen de nuestros deseos y nuestras impurezas no decantadas que nos llevan al salto temporal y al contrafactual. La aceptación nos lleva al presente, en oposición a nuestras reacciones y pensamientos que nos llevan a la ausencia, a la evasión, otros saltos temporales, evitación emocional de lo que pasa. Nos aleja, nos pone esa pantalla, ese obstáculo que el conocimiento nos pone. En oposición al presente. La aceptación nos lleva o nos ayuda con curiosidad y apertura a ir hacia la sensación y el substrato material, tanto de las sensaciones como de los pensamientos. De nuevo, sensación no es nada en particular, es lo que se siente en el cuerpo. Lo que a veces también emociones con sensación, tono emocional con sensación. Queremos ir al substrato material, adoptamos la aceptación en oposición a la interpretación de lo que está pasando, al autoengaño, a la maquinaria que tenemos de dar razones de por qué esto, por qué lo otro y por qué lo otro. Primero que nada, para la transformación está la aceptación. La aceptación es una actitud fundamental. Todos los fenómenos, todos los pensamientos y los movimientos y las reacciones y las evaluaciones que hacemos durante la meditación, en gran parte todas las dificultades que tenemos en la meditación, inclusive cuando hablamos de la agitación o el cansancio, el deseo o la intención de evadir esa experiencia. Cada uno de estos núcleos problemáticos, cada uno de estos grupos problemáticos va a tener que ver con una carencia, una falta de la aceptación. Aceptación para nosotros, un proyecto para toda la vida, de acá en adelante, tanto en la meditación como fuera de la meditación, en actitud meditativa con las cosas. Empezamos hablando de dos fuerzas fundamentales que se dan y lo podemos tener siempre en mente. Intención pura, no ir hacia las cosas y hacia la meditación con conceptos, ideas y deseos. Tratar de observar a su vez estos deseos.
en su naturaleza material. Intención pura. Y la segunda, firme determinación. Un aspecto activo, un esfuerzo que hacemos, algo que nos guía a hacer ese esfuerzo hacia tanto la acción como el pensamiento, en el cual se trata a lo que está allá, a las sensaciones puras, a la realidad y a la verdad tal cual es, aquella que no hay que conseguir, sino que está en el aquí y ahora. Esto fue aceptación. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio.